Podría resumirse como diciendo, decíamos ayer estábamos empezando a recibir un informe interesantísimo respecto de las elecciones presidenciales en Francia y también la idea es de las legislativas que se avecinan en el país de Napoleón y estábamos intentando o empezando a hablar con la colega Carolina Valverdi cuando entramos en Cadena Nacional. Así que empezamos por saludar a Carolina, Santiago Jiménez, Miriam Arancibia y Julio Rudman, pedirle disculpas y además contarle a la audiencia que la conversación trunca de ayer recomienza hoy. Carolina, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola. Hola, ahora sí, ahora Estamos sí. ponchados. Ahora sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal, Julio? Le decía ahí buenas tardes a vos y a todos los compañeros de Radio Nacional Mendoza. Bueno, estaba dando explicaciones de por qué ayer te fue truncada la conversación, así que te damos todo el aire para que nos cuentes tu visión respecto de la elección presidencial en Francia. Reñida, ¿no? Sí, reñida, así lo planteaba Carolina ayer, y la perspectiva para las legislativas que vienen, sí. Claro, exactamente. Recordemos, François Hollande ganó aproximadamente por 3 puntos al actual presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, pero es verdad que se confirmó también lo que venían dando los últimos sondeos ya previos a este domingo. Igual donde habíamos quedado ayer, digamos, antes de tener que pasar al discurso de la presidenta, es lo que justamente hoy está en tapa, te diría, de casi todos los diarios europeos, que es la posible reunión entre el presidente electo, François Hollande, representante del Partido Socialista, y la canciller alemana, Angela Merkel. Recordemos que François Hollande ya en las propuestas de gobierno que presentó en su programa preelectoral, había aclarado que la primera visita internacional como presidente ya electo iba a ser justamente a Berlín, a su colega y a su par Angela Merkel, y que su idea frente a la Unión Europea era justamente de poder renegociar el Pacto de Estabilización Económica Europea o el presupuesto europeo. La idea de François Hollande es incluir dentro de este presupuesto, dentro de este pacto, una cláusula que permita el desarrollo, el crecimiento en los diferentes países europeos. O sea, su política es no sufrir, esto lo mismo lo dijo él en su discurso luego de la elección el domingo por la noche. No hace falta sufrir las medidas de austeridad. Esto significa que podríamos decir que se viene una etapa en donde el crecimiento pasa a ser como el caballito de batalla de las políticas europeas, por lo menos propuestas por Hollande. Carolina, Hollande, esta elección se ha vivido como la posibilidad de un cambio de paradigma de las políticas que viene aplicando o que se piensan aplicar desde la Comunidad Europea. Ahora, ¿le van a dejar a Hollande desde el resto de los países que integran la Unión Europea llevar adelante un proyecto con un paradigma distinto? Y eso es lo que resta por ver. Yo creo que en todo caso va a ser una dura contienda. De hecho, la canciller alemana Angela Merkel hoy hizo declaraciones a través de su portavoz que si bien ella espera a François Hollande con los brazos abiertos y le va a dar la bienvenida en su país y lo felicita por la buena elección que él ha realizado, ya adelantó que va a ser imposible renegociar el presupuesto con las propuestas tal y como cual fueron planteadas por François Hollande. Eso suena, eso suena a brazos abiertos y puños cerrados. Exactamente, sí. Dijo, sí, felicitamos al presidente electo de Francia, pero luego dijo, ya de por sí con las propuestas de François Hollande, de aumentar a lo mejor el déficit de los diferentes países para propulsar este crecimiento, ya va a ser imposible renegociar este pacto de estabilidad económica, porque de hecho el pacto de estabilidad económica, recordemos, fue pedido por Alemania a riesgo o, por así decirlo entre comillas, por más que suene fuerte, bajo amenaza de dejar la Unión Europea. O sea,
pasó por un pedido de Alemania de decir es necesario que todos los países de la Unión y de la Eurozona ajusten sus déficits, reduzcan el déficit en la balanza comercial y ajusten el gasto público para que esto pueda seguir funcionando. Entonces fue un pedido más que nada realizado por Alemania. Casi un chantaje, claro. De estabilidad europea. Así que vamos a ver qué pasa. Puede ser que países como Europa, Italia, Grecia, teniendo en cuenta, digamos, el desastre en el cual siguen sumergidos luego de las políticas de austeridad planteadas por Berlín, decidan dar un apoyo a una política un poco más abierta al crecimiento como la que estaba planteando François Hollande. Pero vamos a ver, yo creo que eso se va a terminar de definir a fines de este mes, que es cuando se va a realizar, el Consejo Europeo. La idea justamente de François Hollande es de tener una reunión previa con Angela Merkel y de poder mandar sus propuestas de esta reforma del presupuesto europeo previo a esa reunión de fines de mayo, para que luego ya a fines de mayo poder avanzar ya en un cambio de política europea con respecto a lo económico. ¿Te imaginas una duda de negociación? Sí. Claro, ¿te imaginas una división de Europa a partir de estos países que vos decís que les va tan mal y que, bueno, que Hollande representa o representaría la izquierda socialista en Europa? ¿Te imaginas que pueda haber dos bandos? Mira, no creo, yo creo que van a llegar a alcanzar el consenso. Francia sabe que tiene que ser un aliado de Alemania dentro de la Unión Europea. Son los dos países, te diría, casi más fuertes de la eurozona y creo que ninguno podría llegar a dejar la eurozona sin el otro. Es más, de hecho ya algunos diarios se están llamando a esta nueva alianza que se podría llegar a dar entre Hollande y Angela Merkel, Omer. Omer Hollande, sí. En vez de Mercosí sería, se va Mercosí, viene Omer para reemplazarlo. Así que sí, yo creo que van a llegar a un entendimiento, a lo mejor no 100% con las políticas que plantea François Hollande, a lo mejor será el momento de Angela Merkel de decir, bueno, a ver de qué manera puede matizar un poco estas políticas puramente austeras, porque es verdad que las políticas puramente austeras planteadas por Berlín solo han funcionado para Berlín, porque Alemania, la verdad es que, digamos, en comparación con los países de la Unión Europea, no tiene la crisis que están sufriendo el resto de los países. Entonces funciona para Alemania, pero no sé qué tanto funciona para el resto de los países de la Comunidad Europea. Como casi toda política. Digo, claro, como casi toda política funciona en un lugar, pero si uno la quiere traspolar a otra sociedad, bueno, funciona distinto. Claro, por eso yo creo que a lo mejor puede llegar a haber algún tipo de matices en estas políticas tan austeras. Bueno, recordemos que igual si bien fue firmado por 25 de los 27 países miembros de la Comunidad Europea, no fue firmado ni por Gran Bretaña ni por la República Checa. Yo creo que el hecho de que Gran Bretaña no haya firmado esta política presupuestaria europea es, digamos, una señal, ¿no es cierto?, de que justamente, como vos decís, no todas las políticas pueden ser aplicadas de la misma manera en todos los países y obtener los mismos resultados. Me parece que de todas maneras, no sé si coincidís, Carolina, me parece que el panorama planteado en estos días, en estas 48, 72 horas previas en Europa, empieza a tener algún tipo de viraje, teniendo en cuenta no solamente, porque estamos hablando, y bueno, y de alguna manera vos te has especializado en el proceso electoral francés, pero ha habido dos procesos electorales más, concretamente el de Grecia y el de las municipales de Italia, que están marcando... Mirás que es a la izquierda. Claro, que están marcando una especie de cansancio de la sociedad, con los matices, porque en Grecia la segunda minoría es de izquierda en serio, digamos, para marcarla respecto de la izquierda europea socialdemócrata. Y en Italia, bueno, lo que resta del berlusconismo han sufrido una paliza importante. Digo, estoy relacionando esto con la presunta intransigencia de Angela Merkel respecto de que el pacto el pacto no es negociable, digamos. Me parece que va a haber que, como decís vos, tendrán que buscar un consenso. Sí,
sí, bueno, lo mismo en Alemania también, no me acuerdo si fue este fin de semana o el anterior, que hubo elecciones comunales donde también ganó los partidos de izquierda alemanes, con lo cual sí, yo creo que es un agotamiento de este modelo de austeridad planteado desde los países centrales de la Unión Europea, con Francia a la cabeza, con Sarkozy y Angela Merkel a la cabeza de Alemania. Yo creo que es un agotamiento de este modelo de pura austeridad, es un agotamiento de este modelo reduccionista al extremo de los gastos públicos, de no inyectar dinero en los mercados, de no proponer creación de empleo público. Creo que es un agotamiento de este modelo. Se está viendo con las pautas y las políticas que está imponiendo Rajoy en España, y yo creo que las sociedades están pidiendo un cambio de modelo. En cierta medida me parece que esta elección francesa es un reflejo de eso. Lo mismo, como vos decías, las elecciones que se dieron este fin de semana también en Grecia y en Italia, y justamente en el 2013, es el año que viene, hay elecciones en Italia y en Alemania, con lo cual yo creo que ahí también va a haber cambios y va a haber sorpresas, digamos, con respecto a los cargos presidenciales en esos países. ¿Y Por las, otro lado, no, ¿y las legislativas que se vienen en Francia? Y a las legislativas que se vienen en Francia justamente yo creo que van a terminar de completar el panorama político de Francia, porque si bien es verdad que François Hollande es socialista y marca, por así decirlo, una esperanza de cambio, tanto al interior de la Unión Europea como en Francia, hay que ver cómo se demarca este mapa de las legislativas, porque no es menor el porcentaje de votos que ha obtenido la candidata de extrema derecha al Frente Nacional, Marine Le Pen. Con ese 18% de votos que ella ha cosechado, la estaría posicionando a una segunda vuelta, porque en Francia las legislativas tienen primera y segunda vuelta como las presidenciales. Entonces con ese 18% Marine Le Pen estaría pasando a una segunda vuelta como segunda o tercera fuerza en 350 de las 577 circunscripciones en las cuales se vota en Francia, que es un número alto verdaderamente. Pero en definitiva las políticas me parece que se van a definir en este tiempo, sobre todo porque hay fecha también para que sea recibido por Barack Obama, el presidente electo. Sí, pero justamente en el plano internacional, que es más el plano de incidencia del presidente. Pero, digamos, si llega a haber un avance de la derecha previo en las legislativas y entre el Frente Nacional, el partido de Marine Le Pen, y el el partido de Nicolás Sarkozy, Unión para una Mayoría Popular, si entre esos dos partidos llegan a obtener la mayoría de los representantes en el seno de la Asamblea Legislativa, François Hollande se ve obligado a elegir un primer ministro que sea del mismo color, por así decirlo, de la mayoría de la Asamblea Nacional. Y ahí las cosas y el panorama político cambia muchísimo. Sí, yo te quería consultar eso, es decir, ahora está el socialismo en Francia feliz. De festejo. Pero sí, claro. ¿Están preocupados por esta contracara que vos relatás? Porque recordemos, bueno, vos lo recordabas recién, Francia ha estado inclusive a punto de elegir presidente a alguien en elecciones pasadas de extrema derecha, como es el padre justamente de la criatura de Le Pen, de la mujer actual, ¿no?, que se ha presentado en las últimas elecciones. Están preocupados por el avance de la extrema derecha. Además, en Grecia, recordemos, la extrema derecha, la que se reconoce como extrema derecha nazi, ha metido un representante en el Congreso. ¿En Francia están preocupados? O sea, es un dato para preocuparse, por lo menos para ocuparse, diría yo. En sí, el Partido Socialista cuenta con los apoyos del Partido Verde, del partido de izquierda, con lo cual eso, digamos, lo hace tener un peso a la hora de las legislativas, porque puede realizar pactos con los diferentes candidatos en las diferentes circunscripciones que lo estarían posicionando a los diferentes candidatos como ganadores electos y diputados finalmente en el seno de la Asamblea Nacional. Pero es verdad también que este frente en el cual ha avanzado Marine Le Pen, es verdad también que, digamos, es necesario tener otros factores en cuenta, que no es lo mismo la cantidad de porcentajes que ha obtenido Marine Le Pen en la primera vuelta a las presidenciales, es decir, el 18%, que la cantidad de votos que puedan llegar a obtener sus candidatos. O sea, depende mucho de la dinámica y del nivel de confrontación que tenga el candidato, no tanto ya concentrado en la figura de Marine Le Pen. Lo que se está hablando es que a lo mejor este 18% obedece
obedece a una concentración en la figura de votos de la representante del Frente Nacional. Vamos a ver qué pasa cuando esto se traspola a sus candidatos. ¿Cuándo son las legislativas en Francia? Tenemos una primera vuelta el 10 de junio y la segunda el 17. Eso, sí. Para pasar a la segunda vuelta, que este es otro dato, sí, es necesario que el candidato haya colectado el 12,5%, pero del patrón electoral de inscriptos, porque en Francia la elección no es obligatoria. Entonces, el candidato tiene que superar el 12,5%, pero del patrón de inscriptos para votar. Que, teniendo en cuenta que siempre en las legislativas hay un mayor nivel de abstención que las presidenciales, se está proyectando que aproximadamente cada candidato para pasar la segunda vuelta va a necesitar alrededor de un 20% de los votos. Esto es un dato favorable al Partido Socialista y a sus aliados, en este caso el Partido de Izquierda y los Verdes. En principio, se dice que el Partido Socialista va a abordar estas legislativas en posición de fuerza, digamos, teniendo en cuenta la cantidad de votos de François Hollande en esta segunda vuelta, más sus aliados y los pactos que pueda llegar a establecer con las fuerzas minoritarias de izquierda, lo estarían dando en posición ganadora. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Repito, hay que ver qué pasaría. Por ahora se descarta un pacto entre el Frente Nacional y el UMP, el partido de Nicolás Sarkozy. Pero, digamos, vamos a ver qué pasa un poco más adentrada la carrera hacia la legislativa. Carolina, te agradecemos muchísimo. El informe ha sido fantástico, fenomenal. O sea, hay que ver. Sí, está bien, hay que ver, sí, está bien, hay que ver. Es terrible, ¿no? Claro, porque realmente se hace muy difícil, digamos. Es verdad que el poder como presidente de la República Francesa aumenta, que fue lo que pasó en el caso de Nicolás Sarkozy. Nicolás Sarkozy tenía mayoría absoluta en el seno de la Asamblea. En estos casos es cuando el papel o el rol del presidente de la República Francesa aumenta muchísimo y tiene mucha incidencia en los asuntos internos de la política de Francia, y el rol del primer ministro tiende a disminuirse, que fue el caso de François Fillon. ¿Qué pasa? Cuando es a la inversa y el presidente se ve obligado a elegir un primer ministro de otro partido, que fue, por ejemplo, el caso histórico de François Mitterrand, que tuvo que elegir a Jacques Chirac, la representante de la derecha, ahí es cuando el papel del primer ministro de la Asamblea Nacional aumenta muchísimo su poder en la política interna, y el papel del presidente un poco se diluye y pasa a ser exclusivamente en el plano exterior. Así que bueno, por eso digo como que vamos a terminar de tener el mapa definido político de Francia una vez que pasan las legislativas. Muy bien, gracias Carolina, un abrazo. Un gustazo y el agradecimiento por el informe. Un abrazo enorme y estamos en contacto. Gracias Carolina Valverdi, nuestra colega de Radio Nacional Buenos Aires.